Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. ¿Cómo tiene relaciones sexuales Superman? Esta pregunta puede parecer ridícula, pero es útil para desnudar algunos de los problemas, para hablar y pensar en la sexualidad masculina. Superman es el superhombre, es el héroe de la masculinidad, tiene super fuerza, es súper bueno, súper inteligente y es súper resistente. Superman es el hombre de acero. En ese sentido, Superman debería ser también un superamante. Y aquí no lo saco del personaje. Superman de hecho se casó en la caricatura con Lois Lane y en un matrimonio, pensaría uno, tiene que haber sexo. Los detalles del sexo de Superman con su superfuerza y su superdotación ya empiezan a parecer algo problemáticos. ¿Es capaz de ternura el hombre de acero? ¿Qué tanto puede jugar en contra de Lois Lane, la superfuerza de Superman en la cama? Y entonces viene la pregunta de si esta masculinidad se construye alrededor de una imagen del hombre que nada tiene en cuenta su relación con la mujer. Y es que al fin de cuentas Superman es un extraterrestre. Y esto es toda una paradoja en un superhéroe que supuestamente personifica lo mejor de la masculinidad terrícola. Tal vez por eso es tan difícil hablar sin ficciones caricaturescas de la sexualidad masculina. Hablar de una sexualidad con grandes problemas, como que en Colombia, por ejemplo, 1 de cada 3 hombres padece eyaculación precoz. Como que en el mundo casi la mitad de los hombres mayores de 40 años tiene disfunción eréctil de algún tipo. La vida real del sexo masculino es mucho menos superlativa y Superman en nada ayuda a superar estos problemas. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy es viernes como para tocar temas distintos, temas que poco se discuten como la sexualidad masculina. Me acompañan personas que tienen puntos de vista muy distintos, desde distintas áreas. Nereida Lacera es médica, es sexóloga, es terapeuta y es la autora del libro que va a salir ahora en la Feria del Libro, Revolcando mi cama. Nereida, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Bueno, contenta porque sí, en la próxima Feria del Libro, el 26 de abril exactamente, voy a hacer la presentación de mi libro Revolcando mi cama, que se refiere al llamado que hacemos desde la sexualidad moderna de que las mujeres y también los hombres como Superman vivan una nueva sexualidad, revuelquen las sábanas y miren debajo de las sábanas todos esos secretos sexuales que durante años nos han reprimido. Francisco Tamayo es filósofo, es profesor y escribe en el portal Razón y Fe. Francisco, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. www.razonmasfe.com. ¿Y qué encuentra uno ahí? No, pues actualidad es un medio que está abierto a la vida, a la familia, a pues obviamente las posibilidades que nos ofrece la espiritualidad, pero también al mundo en general, la política, las visiones generales que nos encontramos en la sociedad actual. La juventud, Camilo Borges es psicólogo, es miembro del colectivo Hombres y Masculinidades, que es un colectivo que lleva varios años aquí en Colombia. ¿Qué tal, Camilo? No, muy bien, muchísimas gracias también por la invitación. Pues la idea es hoy pues ver verdaderamente que sí hay que revolcar un poco esas sábanas y yo creo que el prototipo masculino también hay que sacudirlo, ¿sí? Porque los cuerpos masculinos están muy densos, muy quietos en esa parte. Rodrigo Sandoval es comunicador social, es profesor en la Universidad del Externado y es experto en enfoques de género, es nuestro hombre de las nuevas masculinidades de cabecera aquí en este programa. Gracias por estar aquí de nuevo, Rodrigo. Daniel, y a todos los televidentes, muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Vamos a ver cómo podemos charlar este viernes acerca de la masculinidad y de la sexualidad de los hombres. ¿Y usted por dónde arrancaría? Yo arrancaría por 2 cosas. La primera es por esa incapacidad que tenemos los hombres para decir que no, esa fuerza que hay allí de que los hombres siempre tenemos que estar listos, perfectos, ¿no? Como a la carga y que nos impone una cantidad de tareas a la hora de tener sexo que son pues complejísimas, pero que además vienen cargadas de una enorme necesidad de demostrar que tenemos tamaño, que tenemos capacidad y que tenemos fuerza.
Y esas tres cosas son supremamente importantes porque estamos maleducando a la sociedad, indicándole que todos los hombres la tenemos que tener grande, que todos los hombres tenemos que tener sexo todo el tiempo y además que lo tenemos que hacer con fuerza y que tenemos que durar por horas y que ser capaces de hacer cosas como las que supuestamente haría Superman. Y ahí usted como que nos mete en el tema de la hipersexualización de esta sociedad, es decir, creo que nunca antes había estado expuesto los jóvenes, los hombres, todo el mundo a escenas diversas de sexo a través de estos teléfonos, a través de la internet y eso pues genera una imagen, Nereida, de que estamos en la época del sexo. Y todo el mundo está teniendo sexo y está disfrutando al máximo de su cuerpo y parece que no es tan así. Sí, vivimos en una época aparentemente de libertad sexual, cuando tienes razón, Daniel, no es así. Si bien estamos hipersexualizados y la tecnología, las redes sociales, el sexting, todas estas conductas sexuales nuevas que no conocieron las generaciones anteriores, parece que fomentaran una libertad sexual y una sexualidad feliz, plena. En el fondo, las personas, especialmente los hombres, todavía siguen atados a esos viejos conceptos de genitalidad, de que todo debe girar alrededor del pene erecto, que todo debe ser de coito, penetración, y no están siendo felices realmente. Déjeme, yo les doy un par de cifras como para enmarcar esta paradoja, ¿no? Y sí hay una hipersexualización en el sentido en que Colombia, por ejemplo, Durex es una compañía de condones, se hacen unos estudios comparativos en todo el mundo, alrededor de, por ejemplo, y aquí pregunta, la edad de la primera vez. Yo cojo aquí unos países al azar, donde digamos que este es el uso de condón, Juanse, dame el de Durex, edad primera vez, países, porfa. Ahí viene, ya me lo cambian. Entonces, Durex le pregunta en varios países a qué edad es que empieza la primera relación sexual y hace una comparación muy amplia. ¿La tengo? Ya viene. Y Colombia aparece como uno de los países donde la primera relación es la más temprana. Es decir, Colombia y Brasil están más o menos en promedio en los 17 años. Esto es Global Face of Sex, un reporte del 2012. Los datos ya están un poquito viejitos, pero me sirve lo comparativo. Por ejemplo, 17 años. En Estados Unidos y Francia, por ejemplo, países que uno pensaría están más abiertos y son más abiertos al sexo, la edad de la primera relación son los 18 años. Y pongo China porque básicamente cuando uno habla de la humanidad, la mitad de la humanidad es China, es decir, la mitad de la humanidad tiene un inicio de sus relaciones sexuales a los 21 años y Malasia, el país donde más tarde empieza la primera relación a los 23. Ese es primero un dibujo de la sexualización en Colombia y dame el de falta de sexo de Estados Unidos. Y yo aquí tomo una cifra de Estados Unidos y voy a tratar de extrapolarla a lo que pasa en Colombia y es que a pesar de que hay un inicio temprano en las relaciones sexuales, los hombres jóvenes están teniendo muy poco sexo por primera vez en muchos años y están teniendo el menor sexo que han tenido en muchos años. Falta de sexo de Estados Unidos y esto es el General Social Survey de Estados Unidos que aparece en un artículo reciente del Washington Post y lo que le muestra es la proporción de jóvenes estadounidenses de 18 a 30 años que no tuvieron relaciones sexuales en el pasado año. Entonces, por primera vez en el 2018, desde que se hace esta medida, desde el 89, más o menos el 30%, el 28% de los hombres no han tenido sexo en el último año y el 18% de las mujeres no ha tenido sexo en el último año. Es decir, entre los hombres, en esta nueva modernidad, hay menos sexo a pesar de que hay más sexualización, Francisco. Claro, porque hay más gamificación, porque hay muchas más alternativas de entretenimiento y porque realmente hay un vacío muy grande. Es que la sociedad está viviendo una deshumanización de sí misma. Es una cosa muy dura, pues de lo que estamos abocados como población mundial. Y hay que preguntarse, entonces, ¿por qué hay tanta soledad en medio de tanta tecnología? ¿Por qué hay tanto abandono en los vínculos más fuertes dentro de las familias en medio de tantas posibilidades y de tantas comodidades? Usted llama a una crisis espiritual. Camilo, déjeme primero, usted que está en contacto con la juventud y con este tema de la sexualidad masculina, ¿esa cifra gringa aterriza bien en Colombia? Pues bueno, yo pensaría que tal vez, pues no, en cierto grado, porque con los jóvenes que hemos podido trabajar, que han sido muchos a nivel también
nacional, pues sus experiencias también empiezan muy tempranas, ¿sí? No sé si tal vez es la referencia que somos ritmo latino, sabor, cuerpo, pero también hay una marcación muy importante que sí, al ser hipersexuales, pues nos han alejado de la posibilidad de tener otras experiencias más cercanas y corporales. También porque, pues, hablando desde la religión y de muchas cosas así, pues nuestro cuerpo es como la canción desde pequeños, cabeza, hombros, rodillas y pies, y no hay nada en el centro, entonces es muy interesante. Y también me trae a correlaciones un libro que es El Caballero de la Armadura Oxidada, que creo que atraviesa mucho lo que es vivir la masculinidad y lo que es vivir mi cuerpo con corazas. Y si un cuerpo tiene corazas, ¿cómo vivir una sexualidad tranquila y limpia? Sí, yo por eso traía a Superman, el hombre de acero. Usted encuentra, es decir, ese fenómeno gringo, usted me decía antes de que empezáramos que usted sí lo ve aquí en Colombia y lo ve, más que una aberración estadounidense, es un fenómeno de las sociedades occidentales. Sí, y el fenómeno está acompañado de esto, porque los chicos están recibiendo celulares a los 10, 11, 13 años, y allí se encuentran con una cantidad de fenómenos que antes nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos no se encontraron nunca, y es, pues primero la capacidad de acceder a un montón de información, la capacidad de decir como, de hacer, como decía Nereida hace un rato, de hacer sexting, de estar en la clase y estar escribiendo mensajes sexualizados, de entrar a Twitter y ver pornografía, de entrar a Tumblr y ver pornografía, pero eso además genera pues unos efectos impresionantes sobre la vida sexual de los niños y jóvenes. Porque, por ejemplo, cuando uno ve pornografía, pues se encuentra con hombres que tienen penes pues relativamente mucho más grandes que el promedio del pene colombiano, y entonces los chicos se preguntan por qué su pene no crece de ese tamaño, o ven a hombres masturbarse por 45 minutos y se preocupan cuando se masturban. ¿Cuál es el tamaño promedio del pene colombiano? El INVIMA trae a Colombia condones de 13 centímetros en penes erectos. Ese es el tamaño promedio. Pero no hay, digamos, como un tamaño bien. Hay penes más pequeños, hay penes más grandes, hay penes que en condiciones especiales de mucha excitación crecen mucho más de lo que en una erección promedio lo hacen, y hay otras erecciones que no son tan fuertes. Es decir, eso no tiene como una fórmula mágica. Pero cuando los chicos se enfrentan a una realidad que no es real, que es grabada, que es ficticia, las películas pornos toman 10 horas, 12 horas, 15 horas de producción para hacer un video de 45 minutos, pues lo que se enfrentan es, pues pucha, eso es lo que están esperando de mí y yo no soy capaz de entregarlo. Y si yo no soy capaz de entregarlo, pues qué susto enfrentarme a otra o a otro. Es decir, ¿cómo hago yo para responder a la idea de que tengo que tener el pene muy grande? ¿Cómo hago yo para rendir lo que se supone que mi pareja está esperando que yo rinda, si yo sé, cuando me masturbo, que no rindo eso ni tengo el pene de ese tamaño? Sí, Nereida. Bueno, hablando de tamaños de penes y de tallas de pene, desde la sexología se está observando con mucha mayor frecuencia un motivo de consulta en los hombres que se le llama miedo al desempeño, y tiene que ver con este tema que estamos hoy debatiendo, porque los hombres, en ese afán de cumplir con unos parámetros de una sociedad hipersexualizada, de unas relaciones sexuales coitales, penetrativas, nada de erotismo, nada de caricias, ellos van con tanta inseguridad que terminan efectivamente bloqueados. Es decir, claro, jóvenes de 19 años, como el que me llegó hace poco, que se toma cada vez que va a tener una relación sexual una pastillita azul sin necesitarla. ¿Por qué? Porque toda la sociedad, incluyendo su pareja, que es de la misma edad, lo presiona para que rinda. Y ese rendimiento sexual que se autoimponen los hombres de hoy en día los lleva a tanta ansiedad que terminan con una disfunción sexual. Una ansiedad que además para los hombres debe ser muy difícil de tramitar. Es decir, para el hombre, que es el fuerte, que es el macho, que es el que no puede fallar. Y que es el que tiene que mostrar una respuesta sexual, porque para un hombre es muy difícil fingir que si tiene una mala erección. Claro. Y todo eso le genera mucha mayor ansiedad. Sí, y yo vuelvo a lo que dije al principio, es decir, los hombres siempre tenemos que estar listos y los hombres nunca podemos decir que no. O sea, el chiste de que las mujeres siempre tienen dolor de cabeza, los hombres nunca podemos tener dolor de cabeza. Y cuando uno hace talleres con hombres y les pregunta como, bueno, ¿y cuando ustedes no quieren, qué pasa? Es como, no, siempre toca, porque si no mi mujer va a decir que yo soy marica, o que tengo otra, o que quién sabe qué está pasando conmigo, entonces yo siempre tengo que rendir.
Y esa es una presión social súper fuerte que tenemos que empezar a romper en nuestra sociedad y tenemos que hacer que los hombres aprendan también a tener autonomía sobre sus cuerpos y a decir que no. Y entonces ahí, Francisco, y para el autor de un blog que se llama Razón y Fe, me imagino que la propuesta tiene que ver con regresar a algún tipo de valores que se están perdiendo. Claro, hay que volver a entender que el cuerpo es sagrado. O sea, la desacralización del cuerpo es increíblemente violenta en la sociedad. Y lo que dicen nuestros compañeros de panel, pues es muy doloroso. O sea, para un ser humano lo que plantea Rodrigo, que hombre, es terrible la presión que puede llegar a sentir. O la consulta que habla Nereida, o sea, ¿hacia dónde vamos? La sexualidad es de las cosas más maravillosas que tiene la vida. Y lo importante, ojalá, es que los padres se encarguen de formarse en sexualidad, para que ellos sean quienes eduquen a sus hijos. ¿Pero qué que significa se eso? formen. Que hay que hablar de que hay hombres, el pene, la vagina, cómo funciona el sexo Mire, desde los 10 años. La sexualidad O sea, es mucho más allá del cuerpo, como bien lo dice Nereida. El órgano más importante de la sexualidad se llama cerebro, porque ahí es donde están concentradas la mayor cantidad de operaciones pues, neuronales, están ahí. Todos son estímulos que llegan al cerebro, es lo primero. Lo segundo, ¿por qué el miedo a algo que es completamente natural? Y en la medida que es tan natural, pues debe entenderse como algo que es inherente a lo que yo soy como individuo. No puedo quitarme la sexualidad, eso hace parte de mi ser, como mis ojos, como mis oídos, es igualito. Es igualito en la manera como uno tiene que leer, hace parte de todo el contexto. Entonces lo que hay que hacer es buscar destabilizar el tema de la sexualidad, darle mucha información a la gente, porque el tema de la sexualidad es ignorancia. Yo ojalá el Estado, en lugar de poner en televisión a veces programas que uno dice, pero ¿para qué presentan esto? Pues comiencen a formar a la gente. Claro, pero yo ahí me pregunto entonces qué pasa con este tipo de polémicas como la de las cartillas de educación sexual que fueron denunciadas por grupos conservadores como fuente de adoctrinamiento y con este término de la ideología de género. Bueno, las cartillas, la pregunta es ¿por qué han despertado tantos enemigos? ¿Qué contenidos tienen esas cartillas? Pues les dicen a los niños, usted puede expresar su sexualidad hacia hombres, mujeres, siendo hombre o mujer, puede... Yo tengo una pregunta. Existen una cantidad de matices. En un estado los ciudadanos somos ciudadanos porque pagamos impuestos y porque podemos votar. Entonces, la idea es la siguiente: si usted es ciudadano y usted paga impuestos, usted tiene todo el derecho de educar a sus hijos como le parezca, pero fórmese, porque usted no puede generar ignorancia en su casa, porque va a llegar un señor Estado que va a educar a sus hijos como a él le parece, pero como usted paga impuestos, usted fórmese y dedíquese a educar a sus hijos. Se va a dar un fenómeno y es el homeschooling. Yo estoy esperando... Escuela en casa. Sí. Porque esto es una tendencia mundial. Sí. Hay familias que no quieren que sus hijos vayan al colegio. Espérese, yo quiero meter a Camilo. ¿Sacralizar el cuerpo o desacralizar el cuerpo, Camilo? Sí, pues yo pienso que el cuerpo, totalmente lo que hay que es desmontarse la idea ortodoxa que hemos tenido del cuerpo. El cuerpo siempre ha sido el disfrute y se tiene que ver como lo completo, ¿sí? Y la sexualidad es un todo que hay en todo momento, ¿sí? Desde que nacemos hasta que ya terminamos. Y la forma en que también rompemos un poco esa estructura en los colegios que hemos trabajado, y es, sí, trabajar con padres de la mano en esos temas, se ponen rojos, se escandalizan, pero igualmente van entendiendo que es un proceso. Pero dígame, ¿se ponen rojos con qué? ¿Cuando usted enseña qué? Listo, pues digamos, cuando enseñamos, bueno, cuando solos con jóvenes, pues si el decir pene o vagina, pues es una cosa como, uy, no sé qué, genera risas y conmoción. Pero a la medida que se va apartando de palabras y pasándolo más al cuerpo y a vivirlo, pues eso empieza a generar otra estructura donde, uy, vea, mi cuerpo sentía esto y no sabía esto, y donde la información transversaliza mi cuerpo. Y al igual también que cuando con los padres decirles, bueno, pregúntenles entre ustedes, bueno, ¿cómo se tiene una relación sexual? ¿Cómo fue su primera vez? Cuéntale a su hijo cómo fue su primera vez. Y su primera vez el hijo también cuenta si todavía la ha tenido, y los padres quedan como, ¿yo cómo le voy a contar eso a mi hijo? ¿Cómo así? Pero es que eso es privado. Y dice, no es privado, porque eso pasa. Esas cosas suceden, y a la medida que lo aceptamos, todo va siendo mucho mejor. Hay un meme muy bacano, como para terminar, que también es para romper un poco ese esquema, que cuando jugó Colombia con un equipo africano, que le pudimos ganar, ¿cierto? Que dice, lo importante no es el tamaño, sino saber
saberlo mover, sí, es muy interesante porque no es saberlo mover desde el pensamiento falocentrista, sino desde todo el cuerpo y su eje. Somos personas también muy sexualmente abiertas y con muchos puntos erógenos, como los femeninos también. Eso, usted está haciendo una campaña en contra de la obsesión penetrativa. Sí, claro, porque hay un campo más amplio y yo creo que aquí la sexóloga nos puede también dar una apertura muy importante. Bueno, para allá vamos. Antes de eso me voy a la pausa. Estamos hablando de sexualidad masculina esta noche en Zona Franca. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Hoy viernes hablamos de sexualidad masculina, y les doy un dato para que sigamos con la conversación. Edad de inicio de las primeras relaciones sexuales aquí en Colombia. Esto creo que es de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de la ENS. Dámela, porfa, Juanse. Ahí está. Encuesta de comportamiento y factores de riesgo en niñas, niños y adolescentes escolarizados. Esto es del DANE. Y entonces, básicamente es un porcentaje entre los niños, niñas y adolescentes entre 12 años y 18 años. En general, digamos, la mayoría de los niños tiene su relación sexual a los 17 años. Y esto que dice, digamos, esto que dice acerca de la sexualidad, ¿es importante cómo se comienza a vivir la sexualidad? ¿Es determinante para el resto de la vida? Rodrigo. Yo creo que sí, y fíjese que ahí está impresionante en la gráfica que el 21% de los niños han empezado su vida sexual antes de los 14 años, es decir, han sido víctimas de violencia sexual. En Colombia está reglamentado que cualquier tipo de relación sexual con una persona menor de 14 años es un delito sexual. Eso quiere decir que uno de cada 5, niños y niñas que han empezado su vida sexual lo hicieron en una relación sexual no consentida. Y eso es muy grave, eso nos demuestra que no estamos haciendo la tarea bien hecha en educación sexual, que no le estamos... Pero si fueron 2 niños de 14 años... Igual es un delito sexual. Cualquier relación sexual en menos de 14 años es un delito sexual. ¿Pero se puede hacer tan taxativo con la sexualidad? A nivel cultural, uno tiene que revisar los comportamientos sexuales, ¿no? Estamos hablando, en Colombia, por supuesto, vivimos acá y sí está contemplado en el Código de Infancia y Adolescencia, que menor de 14 años, así sea una pareja de la misma edad, es un abuso sexual. Pero si nos vamos a otras latitudes... Pero si un niño y una niña menores de 14 tienen relaciones sexuales, ¿quién comete el delito? Pues, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Necesitamos el asesor jurídico. Sí. Generalmente la conducta se vuelve punible cuando es una persona mayor sobre un menor de 14 años. Pero en pares no sé. Y la ENS normalmente indica que la diferencia de edad en la primera relación sexual es de alrededor de 5 años. Es decir, normalmente una mujer tiene sexo con un hombre 5 años mayor que ella. Eso quiere decir que ahí tendríamos, pues, la mayoría de esas niñas que tuvieron relaciones sexuales antes de los 14 años fueron víctimas de un delito sexual. Y la edad de consentimiento en Colombia es súper bajita. Es decir, el promedio en el mundo, la edad de consentimiento es alrededor de los 16. ¿Qué es la edad de consentimiento? Eso, la edad en la que usted puede tomar la decisión de tener sexo y no se convierta en un delito sexual. El común en el mundo es alrededor de los 16 años, y el común de los países de la OCDE, que es donde vamos a entrar, Colombia dentro de poco, sí, es alrededor de los 18 años. Eso quiere decir que nosotros tenemos una edad de consentimiento mucho más bajita. La discusión se ha dado en el Congreso muchas veces. Es más, cuando se dio la discusión sobre el Código de Infancia y Adolescencia la última vez en el 2006, pues hubo una discusión muy fuerte acerca de si podíamos subir o no la edad de consentimiento, y hay, como decía Nereida, una cantidad de factores culturales asociados. Entonces, congresistas costeños que no les parecía, o los mismos congresistas indígenas que tampoco les parece, etcétera. Exactamente. Pero entonces, ¿está mal que el sexo empiece tan temprano? Es decir, como política pública, como sociedad, ¿deberíamos estar buscando que los niños no tengan sexo tan chiquitos? Bueno, si nos vamos desde el punto de vista de la fisiología, un puber se vuelve sexuado desde que comienza su desarrollo hormonal, claro, ¿ya? Entonces, en la medida en que nosotros vayamos retrasando el inicio de la actividad sexual, ya estamos de alguna manera desconociendo la biología.
Pero como la sexualidad no solamente es la mezcla de hormonas, de genitales y de cuerpos, sino también todos los aspectos socioculturales, éticos, etcétera, ahí es donde viene la gran discusión. Personalmente yo no estoy de acuerdo en que se amplíe la edad de consentimiento libre de los adolescentes, porque sabemos que se suba no estoy de acuerdo, Sí. ¿ya? Lo que sí debemos insistir es en educar a los chicos para que, de hecho, existen estudios muy serios que dicen que los adolescentes, cuando son educados sexualmente de una manera formal, continua, ellos tienen la capacidad de aplazar el inicio de sus relaciones sexuales. ¿Usted cree que debería... A ver, le pregunto, ¿usted cree que primera debería existir pregunta, el sexo por fuera del matrimonio? Qué pena que pregunte. ¿A qué edad está contemplada esa posibilidad de entrar a la sexualidad en Colombia? ¿14 años? 14 años. ¿Ustedes creen que un ser humano de 14 años tiene la formación suficiente para entrar en una relación sexual? Yo creo que aquí diferimos, ¿o no? Yo contestaría con otra pregunta. ¿Cuántos adultos no hay que se han quedado en la adolescencia? Que tienen una vida sexual irresponsable y que actúan más irresponsablemente Bueno, pero que un adolescente que esté siendo educado sexualmente. Muchísimas gracias porque me dio la respuesta. La respuesta es no. No, eso lo estás respondiendo No, tú. la formación es no porque la formación formal de un individuo llega cuando arrancan con las fórmulas. Eso implica química, física y álgebra. Arriba de esas edades, en términos de pensamiento formal, que es lo mínimo. En temas de ciudadanía, miren, yo creo, y si ustedes se dan cuenta, los países más importantes del mundo, a sus muchachos adolescentes los tienen aprendiendo instrumentos, los tienen haciendo deportes, no los tienen pensando en sexo. Y eso creo que es clave. Pero porque entonces, ¿usted cómo educa sexualmente? Si primero que empieza todo, la con toda la sexualidad. información del mundo, no solamente la parte biológica, sino la parte espiritual, la parte social, lo que implica, obviamente, en el desarrollo de un ser humano una sexualidad sana. Si a usted le gusta mucho y quiere meterse, bueno, ¿usted está listo para asumir consecuencias de la sexualidad? Porque después viene, todo el mundo dice, oiga, no, que arranquen rápido. La niña que va embarazada, aborte. ¿Esa es la fórmula? No es la fórmula. No sé. Tú lo dijiste al comienzo del programa, la sexualidad hay que verla con un enfoque holístico. Pues, ¿ya? hombre, lógico. No es que tengamos a los chicos para que no piensen en sexo, entonces vamos a ponerlos a jugar fútbol o a dibujar. ¿Qué no. hace con el teléfono? Es decir, ¿qué hace con el teléfono? Entonces estaríamos volviendo a las épocas que vivimos todas las generaciones anteriores de represión sexual. No, porque nosotros no tuvimos ni deporte ni instrumentos. La idea es que la gente tenga unas actividades que les permitan desarrollarse mucho mejor en su formación. Pensar en sexo no es malo. Pensar en sexo no es malo. Natural. Desear no es que malo. el sexo está pegado a mi cuerpo. Yo no me lo puedo quitar. Exactamente. Entonces lo que hay que hacer es educar a los chicos para que tomen decisiones responsables acerca de su cuerpo y de su sexualidad. Y acompañarlos. Yo pienso que sí, es muy importante decir la educación, porque de alguna otra forma pasamos 11 años todos los adolescentes en el colegio y no aprendemos nada del cuerpo. Tenemos una clase llamada educación física donde solo nos ponen a sudar, ¿sí? Y ya. Y entonces, ¿dónde hay una educación corporal? ¿Sí? ¿Dónde está la educación de lo que verdaderamente soy, lo que tengo, de mis orientaciones, de mis sensaciones, mis gustos, mis pasiones? ¿Sí? Todo se va generando como en un Usted le ha dado cuadro. mucha vuelta. Yo quiero que Entonces, usted concrete un poco qué tiene, digamos, cómo es una masculinidad entendida desde la visión del cuerpo como un todo erótico. Bueno, pues digamos desde ahí es, pues lo que se da es empezar primero a romper los tabús, ¿sí? Entender que el idioma de la sexualidad es algo también muy universal porque todo el mundo pasa y experimenta desde ahí, desde el principio hasta el final. A la medida que también se verbalice con una guía. ¿Se verbalice qué? Se verbalice el que tenemos relaciones sexuales, el que podemos tener muchas más caricias, besos entre hombres, mujeres, entre las formas en que podemos relacionarnos, se puede ampliar mucho más ese aspecto. Pues hemos tenido en colegios la experiencia de que se reduce el embarazo adolescente a la medida que hacemos esos ejercicios, donde los jóvenes se reconocen corporalmente a través de pintura, aceite, caricias, encontrarse de otras formas, donde los chicos dicen, venga, mi cuerpo no solo es para sudar y meterle cosas en la cabeza, sino es para cuidarlo y respetarlo, es para conocerlo, es para disfrutarlo, no para venderlo y darlo a la primera persona que me diga la pruebita de amor, ¿sí? O desde todas esas cosas desde ahí. Daniel, ¿usted se acuerda una clase que era comportamiento y salud? Sí, claro. Que uno la tenía en quinto bachillerato. Sí. Esa clase era espectacular y tenía una buena formación. O sea, yo tuve la posibilidad de contar con un profesor excelente que iba mucho más allá
de la dimensión meramente biológica y nos ponía en el escenario de la sexualidad humana muy abierta, con una filosofía de fondo muy clara, pero sobre todo con libertad. Porque es que nosotros estamos siendo hoy día esclavos de la pornografía, esclavos de una cantidad de circunstancias que no son. La pornografía, con el mayor respeto, no debe ser parte de la posibilidad que tiene un muchacho en un celular. Y he conocido, por ejemplo, muchachos en colegios de Bogotá que tienen emprendimientos a los 12 años. Y están pensando en emprendimientos. ¿Por qué no cambiamos la fórmula? Pero ¿No usted cómo para esto? Es que esto es imparable. Es que usted puede bloquear las páginas, puede decirle a Twitter cierre la pornografía, Pues simplemente, pero entonces tiene el WhatsApp, tiene los amigos en WhatsApp. Y todo hombre que tiene un grupo de otros hombres en WhatsApp sabe que ahí lo que hay es pornografía. Es pornografía. Bueno, pero- pornografía y machismo y violencia. machismo y Sí. violencia. Pues mire, la pregunta, ustedes tienen muy claro el diagnóstico, mejor dicho, ustedes tienen muy claro el diagnóstico y yo lo comparto. O sea, ninguna persona puede oponerse a una realidad como la que están diciendo. Pero entonces hay que buscar un remedio para eso. Se me ocurre, ningún estudiante, ni en colegio ni en universidad, puede tener un celular en sus manos durante las horas de clase. Pero eso no resuelve, el problema. Pero arranquemos. Eso es como echar el mugre pero debajo de ese arranquemos, papel. arranquemos. ¿Usted cómo enamora a los jóvenes con su proyecto de vida? ¿Hay un proyecto de vida? Y el proyecto de vida, porque tiene que ser necesariamente lejano a la sexualidad. Es decir, yo creo que tenemos serísimos problemas con la forma en la que nosotros como hombres y mujeres entendemos la forma en la que la sexualidad funciona. Y en efecto los estudios nos están dando la razón en que tenemos que mejorar las prácticas, sobre todo eliminar el machismo. Pero quitar los celulares del salón de clase o eliminar las clases de educación sexual, lo que hace es hacer este ejercicio de dejar eso que no nos gusta ahí como guardadito, pero Rodrigo, y que la violencia siga perdóneme pasando. porque yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Es que la sexualidad usted no se la puede quitar a ningún ser humano. Usted tiene que arrancar a educar al niño desde que nace. Y eso ha sido, pues lo digo con todo el respeto, una experiencia en mi familia, ¿no? Tuve la suerte de crecer en una familia donde hablaron muy claramente de drogas, donde hablaron muy claramente de sexualidad. Y ninguno de mis hermanos ni yo hemos cometido errores. Mi sobrino, que tiene 3 años, ya tiene clases de sexualidad desde que nació prácticamente. Y es que esa es una responsabilidad de los padres. La sexualidad no se la puede quitar usted a ¿Qué tipo de nadie. clases de sexualidad son esas? Y quiero que hablemos del tema de la pornografía. Creo que la pornografía puede ser o una bendición o una maldición para la sexualidad masculina, o ninguna de las dos, o algo en la mitad. Hablamos de eso cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de sexualidad masculina esta noche. A pesar de tener y estar inundados de sexualidad más que nunca antes, aparentemente hay más hombres vírgenes a los 30 años, y estos son datos, otra vez, lo cojo de Estados Unidos. Yo creo que esto habla de la sociedad colombiana, de la sociedad occidental. Esto sale en ese artículo del Washington Post que hablamos ahora. Entonces, este es el porcentaje de hombres menores de 30 años que dicen no haber tenido ninguna pareja sexual femenina desde que cumplieron los 18 años. Y es una pregunta que se hace y que sugiere, digamos, fuertemente la virginidad. 27% de los hombres menores de 30 años que contestaron esa encuesta no ha tenido una pareja sexual femenina desde los 18 años. Y ese es el número más alto desde el 89. Sin embargo, vivimos en la época de la pornografía. Ver pornografía es la cosa más fácil hoy en día. Usted se mete a cualquier computador y es gratis, a cualquier teléfono. Y les doy unos datos de cuáles son las preferencias en porno, y porque Pornhub, que es uno de los portales más grandes de pornografía, estas son las preferencias de las mujeres, y traigo el de preferencias de las mujeres para que vean que no es solo una cosa de hombres, pero este es como cosas que prefieren las mujeres más que los hombres. Entonces, ¿cómo se dice? Cunilingus. Exactamente. Cunilingus. ¿Cunilingus?
cunilingus. ¿El sexo oral? Ese es 281% mucho más popular entre mujeres que en hombres. Hombre solo, el género de lesbianas, popular, bueno, esta es popular con mujeres. Gangbang es sexo en pandilla, sexo en grupo, con bastante violencia. Con muchísima violencia. Romántico, las mujeres prefieren en un 99% más que los hombres el género romántico. Doble penetración, lo prefieren más las mujeres que los hombres. Bisexual, hardcore y sexo duro, también lo prefieren más las mujeres que los hombres. Pero esto es para hablar de la pornografía y los efectos que están teniendo en nuestra sociedad. ¿Usted cree que son positivos, Rodrigo? Yo creo que el primer resultado es súper positivo, porque a los hombres en general se les olvida, digamos, tener presente que el sexo penetrativo no tiene efectos necesariamente positivos sobre el clítoris. Entonces, maravilloso que el sexo oral sea lo que más buscan las mujeres. O sea, ahí está como el problema. 7 de cada 10 mujeres que tienen sexo con hombres están insatisfechas en su relación sexual porque no alcanzan orgasmos. Esto se lo robé a Elizabeth Castillo, que la estuve viendo el otro día en una obra de teatro que tiene. Y en cambio, solo 3 de cada 10 mujeres que tienen relaciones sexuales homosexuales se declaran insatisfechas. Eso quiere decir que la brecha es altísima. Y es porque a los hombres, además, pues en general se nos ocurre que el sexo penetrativo pues es lo más importante. Y resulta que el cuerpo es erógeno en un montón de partes, en las axilas, en las tetillas, o en los pezones, o en el clítoris, o en los pliegues del ano. Es decir, como hay una cantidad de cosas del cuerpo que se nos olvida explorar, y me parece súper positivo ese. Ahora, todos los demás que tienen que ver con violencia son muy angustiantes. Y también revelan, creo, cosas que a los hombres nos cuesta como siquiera proponérnoslos, como en esa heterosexualidad como tan potente y tan profunda que tenemos que tener. Qué peligro pues tener que enfrentarnos a una relación sexual donde estemos con una mujer y con otro hombre, porque quién sabe cómo será el tamaño de ese otro man, quién la irá a tener más grande o más pequeña, quién la hará sentir más placer. Sí. Y lo pongo entre comillas como si eso uno lo diera. Es decir, creo que allí también hay como todas esos vacíos en la exploración sexual un poco más bisexual que a los hombres con esta fuerza de la heterosexualidad. Y mire, le doy se un nos dato impide. de Pornhub. Cuando hacen los géneros preferidos entre hombres y mujeres, por ejemplo, el preferido de los hombres es japonés. Al menos en el 2018 en Pornhub. Esto obviamente tiene que ver con de dónde se está viendo, ¿no? Por Esto es supuesto. todo el Sí, mundo claro. japonés. El segundo es MILF, mujeres adultas que me gustaría, con las que me gustaría acostarme, digamos. Madura, lesbiana, ebony, son mujeres afro. Hentai, que esos son como caricaturas. Anal, adolescente, tetas grandes, pene grande. Esa es la lista de los hombres. Las favoritas de las mujeres. Lesbiana, trío, japonés, pene grande, gangbang, pandilla, sexo en pandilla, ebony, afro, MILF, mujeres maduras, maduro y anal. Entonces, ahí usted ve que en la violencia no necesariamente son los hombres los que prefieren la violencia. Digamos, en los preferidos de los hombres no está gangbang, que es tal vez uno de los géneros más violentos que hay en la Y los pornografía. más relacionados con la violencia que están viviendo las mujeres día a día. ¿ya? Pero son los preferidos de las mujeres. No obedece a una fantasía. Es decir, las fantasías son fantasías. Sí, son fantasías, no necesariamente van a la realidad. Pero a mí sí me gustaría discrepar un poco de dos cosas. Uno, pues, lo que había mostrado al comienzo de la virginidad masculina en los Estados Unidos, ya. En la consulta ahora aquí en Colombia se está viendo con mucha frecuencia hombres que llegan a la consulta y que aseguran que su primera vez fue a los 22, a los 24, a los 26 años. Incluso se avergüenzan cuando uno les pregunta a qué edad fue tu primera vez, y uno tiene que tranquilizarlo y decirles, eso no tiene por qué avergonzarte. Entonces, en algún momento, ¿por qué tenemos que preocuparnos porque los hombres estén aplazando su inicio de actividad sexual? Eso tiene que ver mucho con ese
esa creencia de que el hombre mientras más temprano comience, más macho va a ser. Claro. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, yo me sonreí cuando vi esas estadísticas que nos mostraste, Daniel, porque yo decía, bueno, bien hecho que los hombres, el nuevo hombre esté viendo su ¿Y masculinidad. usted no cree que son discriminados por las mujeres? Es decir, un hombre de 23 años que está tratando de tener su primera relación sexual con una mujer de 23 años y le dice que es virgen. Sí. La mujer va a decir, no, yo ¿Y aquí usted cree no que voy es a... un acto de discriminación? Tal vez sí, podría ser discriminado. No, yo pienso que ocurre porque las mujeres también estamos en el mismo costal de estos mitos sexuales. Claro. Es más, esos hombres Muy muchas cierto. veces le mienten a la mujer y dicen, no, sí, yo he tenido otra pareja y resulta que es su primera vez, porque Claro, piensa. claro. Pero rápidamente digo, y la segunda discrepancia es lo de la pornografía, los efectos de la pornografía en la mujer. Ahora que estamos en una nueva era de la pornografía para las mujeres, que es el llamado posporno, ya que es un concepto de más eroticismo que de violencia. Sí. En la terapia sexual se está utilizando más para las mujeres con disfunciones sexuales los videos posporno que la pornografía violenta, porque de hecho Pero igual hay penetración, hay coito, Claro, pero distinto. Es de pero no se juega con la violencia hacia la mujer, ¿ya? Ok. Que es lo que desencadena muchas veces vaginismo. Es más, las adolescentes de hoy en día tienen mucho miedo de comenzar su vida sexual porque los adolescentes, sus pares, están viendo pornografía, Claro. están siendo educados por la pornografía donde se le dice que tiene que ser violento con las mujeres. Claro. ¿Hay que prohibir el porno, Francisco? ¿Sabe una cosa? Mire, eso es más contundente que el narcotráfico. O sea, es una industria que es más contundente que el narcotráfico, la pornografía. Pero es legal. Pues yo no sé si sea legal la pornografía, pues es decir, no nos persiguen, está en todas partes, usted lo dijo. Sin embargo, hay que cuestionar la pornografía. O sea, hay que meterle razón a la pornografía. ¿Qué me aporta a mí la pornografía? Como ser humano, como ser Placer. racional, como ser libre, pero le aporta placer o le aporta onanismo. Salir de Bueno, la el onanismo es monotonía. Entonces, la pregunta es, usted como individuo, ¿qué tanto se conoce, qué tanto se valora y qué tanto es capaz de descubrir su sexualidad en un orden natural cuando usted esté listo? Porque ¿se puede eso o no O sea, se puede? usted sí que querría una prohibición de la No, pornografía. yo quiero es una reflexión filosófica alrededor de la pornografía que aporta realmente, porque somos una especie racional. Es que hay una cosa en la posmodernidad y es que en el fondo nos hemos vuelto, Sí. y esto voy a tomar a un autor que es Kierkegaard, somos hombres estéticos. Es que resulta que hay hombres éticos y hay hombres religiosos. El hombre religioso no es un sacerdote, es el hombre que es consciente de su propia existencia, que es muy duro. Es responsable de lo que hace, tiene que ser completamente coherente con lo que propone y es racional. Yo no voy a meterme a satanizar, porque en este momento el que se mete a satanizar un debate de estos pierde. Yo lo que quiero es abrir un debate en torno a la pornografía que aporta, racionalmente hablando. Y seguimos con esa pregunta después de comerciales. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de sexualidad masculina esta noche y a propósito de eso salimos a la calle a preguntar y le preguntamos a hombres y mujeres qué tendrían que hacer los hombres para ser mejores amantes a los colombianos. Y esto es lo que dijeron. ¿Qué deben hacer los hombres colombianos para ser mejores polvos? Nada, ser colombianos ya los hace buen polvo. Pues yo creo que el ingrediente esencial en todo es el amor, porque el amor es el que va a determinar que tú hagas las cosas bien, sea lo que sea que tú hagas, incluyendo la parte sexual. Yo creo que copresión, porque pues digamos solo como que se complacen a ellos, sino también a uno. Es estar enfocados en el momento, concentrados y ya es eso, pensar en la otra pareja y listo. ¿En la otra pareja cuántas tiene usted? Dependiendo ellos, yo tengo una. A mí no me hace falta nada. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Mi pareja Estás está muy satisfecha. bien, estaban todos muy 100% satisfechos. Sí, ¿Lo han hablado? Sí. ¿Te lo ha dicho? sí, muchas veces. De pronto son muy afanados, entonces el precalentamiento es importante. Que las mujeres también cuenten qué quieren o qué les gusta. Tal vez tener más sensibilidad hacia no ser como tan vastos en ocasiones, tal vez.
más delicados con las mujeres? Lo primero, muchachos, confiar en ustedes, todo es mental. Usted tiene que mentalizarse antes de empezar en apretar la pelvis, irrigar mucho y tener en la mente que va a durar más de 40 minutos. Está ahorita como el promedio que le gusta a las mujeres. Oye, el man tiene... ¿40 minutos? Yo creo que Eso dura un partido de fútbol. Un tiempo en fútbol. ¿Verdad? Sí, hay una cosa bien importante que nombraron y creo que también estamos hablando desde el principio, es que si se centra desde los hombres, desde que, bueno, el pene es como el principio y el final, ¿sí? Y la cuestión es que sí, por lo que dije al principio, desde las corazas masculinas que nos han metido, es como entramos en una dulcería llena y dicen, coge lo que quieras y come lo que quieras. Y digo, no, yo quiero un chocolate. Me gusta el chocolate y me como chocolate y me voy. Y ya, y todos los días es la misma rutina, ¿sí? En vez de intentar y explorar y ver que todo es un panorama. Hay una cosa muy también... Pero yo no quiero dejar ese 40 minutos ahí volando. Alguien que me diga, y ustedes son los expertos, que los polvos de 40 minutos no son los polvos ideales. Eso, bueno, mire, los polvos de 40 minutos están más en el imaginario masculino que en el de las mujeres. Porque si no, una de las chicas decía, no, pero más preámbulos, más calentamiento. Y el mal amante que abunda es el que no se acuerda de que... Pero que si solo ser colombiano ya con eso uno... Eso sí, ya no, estamos en el cuarto ranking en Latinoamérica de los peores polvos. ¿Sí? Claro que sí. Y si nos vamos por regiones, no quiero tocar la región de donde yo vengo, ¿no? La región Caribe. Sí. Mientras más machismo, peores amantes encontramos. Claro, muy cierto. Claro, porque nos olvidamos de lo que necesita la pareja. Entonces, y hay una de las chicas que lo dijo ahí, como, ¿no? Como hay que encontrar el ritmo, como encontrar el lugar, como aprender a leer el otro cuerpo, que pues es como centrado en quedémonos en el pene. O sea, los demás se quedaron en el pene. Irriguemos. Concentrados, todo viene... Pero ¿qué es eso? Eso se llama ignorancia. Colombia es un país ignorante en términos de sexualidad. Eso se llama ignorancia. Hay libros en Oriente, ¿no?, que son poesía. Y si uno comienza a meterse, por ejemplo, Ovidio, el arte de amar, vamos a Roma. Entonces ahí también tenemos el Kama Sutra, pero no son las fotos, sino lea el Kama Sutra y entienda qué es el Kama Sutra. El cantar de los cantares también es... Bueno, el cantar de los cantares que es un texto en la Biblia. Bueno, entonces terminamos con una buena lista de recomendaciones muy cortas de todos ustedes para los hombres y su sexualidad, Camilo. Bueno, pues recomendaciones básicas, yo digo primero es empezar a entenderse y a verse también como un ser sexuado, ¿sí? Empezar también a autotocarse y eso no los va a convertir, no los va a transformar, porque supuestamente pierden virilidad al sentir más su cuerpo y al expresar más sentimientos y emociones. Y como lo decía aquí mi compañera... ¿Dónde? ¿Ah? ¿Tocarse dónde? El cuerpo en general, total, explorar, porque si no exploro, ¿dónde va a tener? Porque a la medida que nos alejemos de ese sistema patriarcal y ese patriarcado, veremos buenos resultados también sexualmente hablando. O sea, el ano no es solamente homosexual. No, para nada. Para nada. Es una parte muy buena de explorar. Francisco. Mire, básicamente la recomendación es formación. Fórmese. Si usted quiere experimentar con su cuerpo, fórmese. Conózcase, es importante que se conozca a la persona. Su cuerpo es natural, su cuerpo se lo regalaron, usted es criatura, tranquilo. Y por favor, deje de ser tan morboso. Fórmese, sea culto con su cuerpo. Y adelántenos algo de su libro que sale en la Feria del Libro, Revolcando mi cama. Sí, ahora que estamos hablando de libros recomendados, Revolcando mi cama precisamente habla de eso. En la Feria del Libro los invito para que vayan a la presentación 26 de abril a las 6 de la tarde. Y bueno, tener en cuenta que estos nuevos hombres que necesitamos las mujeres tienen que ver con unas historias sexuales que se vienen replanteando, en el sentido de que la masculinidad no está centrada solamente en el pene, ni en cuántos polvos va a haber por noche, ni en cuántas parejas van a conquistar a lo largo de la vida. Necesitamos hombres que recuerden que somos personas sexuadas,
con cuerpos, pero también con cerebro, con sentimientos, con necesidades, con deseos legítimos. Y ahí es donde necesitamos esos nuevos hombres. Yo estoy de acuerdo con Camilo, conocerse el cuerpo, es decir, tóquense, disfrútense, sepan cuál es la capacidad de dolor que están dispuestos a aceptar, cuáles son los puntos que les gustan en su cuerpo, y eso es fundamental, porque además se lo pueden transmitir a su pareja, como esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, hasta aquí pongo mi límite y de aquí para allá todo está chévere. Antes de irme, si usted tiene preguntas sobre sexo, puede ir a sexperto.co. Esta es una página de la Alcaldía de Bogotá donde puede hacer todo tipo de preguntas. Hay algunas que ya tienen respuestas, por ejemplo, ¿cuándo debería tener relaciones sexuales por primera vez? Si no está la pregunta que usted quiere, se la responden en un tiempo prudente de ¿cuánto? Como 48 horas se la responden. 48 horas. Sexperto.co es de la Alcaldía de Bogotá. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.